Claro, aquí tienes un OC potente y lleno de suspense para tu vídeo en español, España. ¿Qué estarías dispuesto a entregar para borrar una deuda imposible de pagar? Marcos aceptó un trato aterrador, entregar a su esposa durante 30 días. Pero lo que ocurrió después no solo desafió su cordura, sino que abrió la puerta a un misterio oscuro y eterno. Prepárate para descubrir una historia donde el amor, el miedo y el sacrificio se mezclan en una prisión sin salida. ¿Serás capaz de acompañarnos hasta el final? Porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. Una noche sin luna. El viento silbaba entre las grietas de la vieja casa. El silencio era espeso, casi sólido. En la penumbra, Marco se debatía entre la desesperación y la culpa. Había aceptado la propuesta del prestamista. 30 días. 30 noches. A cambio, su deuda desaparecería. Pero el precio era su esposa, Clara. Ella, con lágrimas en los ojos, había aceptado por amor. Ahora, el tiempo se deslizaba lento, tortuoso. Cada tic del reloj era una punzada en el alma de Marcos. El día 30 llegó. El prestamista apareció, solo. Sin Clara. Ella decidió quedarse, dijo con una sonrisa torcida. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La traición, el dolor, la ira. Todo se mezclaba en su pecho. Decidió buscarla. Recorrió calles, preguntó, suplicó. Hasta que una anciana le habló de una casa en las afueras. Una mansión antigua, envuelta en sombras. Allí, encontró a Clara. Pero no era la misma. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida. No debiste venir, susurró. Detrás de ella, el prestamista reía. Ahora, ambos me pertenecen, dijo. La puerta se cerró de golpe. Y la oscuridad los envolvió. Marcos corrió hacia Clara. Pero ella no se movía. Parecía una estatua, atrapada entre el tiempo y el miedo. Sus labios se movieron apenas. Nos observan, dijo. Una vela se encendió sola al fondo del salón. Luego otra. Y otra. Hasta que la estancia se llenó de una luz tenue y temblorosa. Las paredes, cubiertas de símbolos extraños, comenzaron a sudar. Literalmente. Gotas espesas caían como si la casa respirara. El aire era denso. Húmedo. Con olor a hierro y madera podrida. El prestamista se acercó sin hacer ruido. Sus pasos no sonaban. Su sombra, sin embargo, se estiraba hacia ellos como una lengua. 30 días me diste a tu esposa, dijo con voz grave. 30 días le bastaron para despertar lo que dormía. Marcos lo miró, temblando. ¿Qué le has hecho? El hombre sonrió. No le hice nada. Ella lo eligió. Clara bajó la mirada. Y entonces, de su espalda, algo se movió. Una línea oscura, como una costura, se abrió. Y de ella emergió, algo. Un ojo. Parpadeando. Marcos gritó. Retrocedió. Chocó con la pared. Pero la pared ya no era sólida. Era carne. Latía. Esto no es una casa, murmuró Clara. Es un cuerpo. Y ahora, tú eres parte de él. El suelo comenzó a hundirse. Como un estómago hambriento. El prestamista extendió los brazos. Bienvenido a tu deuda eterna, dijo. Pagada con vida. Y mientras la luz de las velas se extinguía una por una, solo quedó el eco de una respiración. Profunda. Anciana. Infinita. Marcos intentó gritar. Pero su voz se quebró antes de salir. Sus piernas no respondían. El suelo lo tragaba lento. Como si la casa lo saboreara. Clara, no lloraba. Tampoco sonreía. Solo lo miraba.
con una mezcla de pena y resignación. Yo también fui como tú, susurró. Una víctima. Hasta que comprendí que aquí, la única forma de sobrevivir es obedecer. El prestamista avanzó. Sus ojos ya no eran humanos. Eran grietas abiertas en el vacío. ¿Él despierta cuando se le ofrece algo puro?, dijo, señalando a Clara. Pero ahora que tú estás aquí, el ciclo se completa. Ella fue la llave. Tú, la cerradura. Las paredes comenzaron a latir con fuerza. Como un corazón enorme. Anciano. Sediento. Marcos, atrapado hasta el pecho, notó que la carne bajo él palpitaba. Sintió venas. Movimiento. La casa estaba viva. Y él, digiriéndose. En un último intento, extendió la mano hacia Clara. «Recuerda quién eras», gritó con fuerza. «Recuerda lo que fuimos». Por un segundo, algo en sus ojos cambió. Una chispa. Una memoria. Pero el prestamista chilló. «No», rugió. «Ella me pertenece». Clara cerró los ojos. Sus dedos temblaban. Y entonces dio un paso hacia Marcos. El suelo se quebró. Una luz rojiza emergió del abismo. Como fuego líquido. Como odio antiguo. Y Clara, sin mirar atrás, saltó. Tomó la mano de Marcos. Y susurró solo una palabra. «Perdóname». Y todo se volvió oscuridad. El silencio fue absoluto. Ni viento. Ni respiración. Solo vacío. Marcos abrió los ojos. Estaba en una habitación blanca. Fría. Inmóvil. No había puertas. No había ventanas. Solo Clara. Frente a él. De rodillas. Llorando. «¿Dónde estamos?», preguntó él. Ella no respondió. Entonces lo sintió. Un zumbido suave. Como un murmullo en el fondo de la cabeza. Palabras sin idioma. Pensamientos que no eran suyos. Clara levantó la mirada. «Esto no es la muerte», dijo. «Es la digestión». Marcos intentó moverse. Pero su cuerpo no obedecía del todo. La piel de sus brazos tenía marcas. Como raíces. Como venas que no le pertenecían. El cuerpo. Esa cosa. Nos consume lentamente. Explicó Clara. Cada recuerdo que tenemos. Cada emoción. Es alimento para él. Y mientras más sufrimos, más se alimenta. Marcos sintió un calor subiendo por su cuello. Imágenes de su infancia. Su madre. Su boda con Clara. Todo aparecía. Solo para desaparecer segundos después. Como si se lo estuvieran arrebatando. «¿Y tú?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué sigues aquí?». Clara lo miró. Sus ojos eran casi ceniza. «Porque no he olvidado todo. Porque algo en mí aún resiste». Ella se acercó. Puso su frente contra la de Marcos. «Hay una forma de salir», dijo con voz apenas audible. «Pero uno de los dos tiene que quedarse». Marcos la miró fijamente. La habitación temblaba. El zumbido era ahora un rugido lejano. El ser lo sabía. Y no lo permitiría. El suelo comenzó a agrietarse. Grietas negras, profundas. Como bocas. Como ojos. El tiempo se acababa. Y una decisión tenía que tomarse. Las grietas se extendían bajo sus pies. Como raíces vivas. Hambrientas.
Ansiosas. El aire se volvió denso. Pesado. Irrespirable. Marcos apretó los dientes. Miró a Clara. Su Clara. La misma que una vez le dijo que el amor era el único refugio en un mundo cruel. El rugido creció. Ya no venía de lejos. Estaba justo debajo de ellos. Clara retrocedió un paso. No puedes decidir por los dos, dijo con lágrimas cayendo. Yo causé esto. Yo debo quedarme. Pero Marcos negó con la cabeza. No fuiste tú. Fue la desesperación. Fue el monstruo disfrazado de Salvador. Las paredes comenzaron a colapsar. Fragmentos de luz y oscuridad caían como polvo cósmico. Si uno debe quedarse, seré yo. Marcos caminó hacia el centro de la grieta. El calor era insoportable. El zumbido ahora gritaba su nombre. Sus recuerdos ardían dentro de él. Clara lo alcanzó y lo sujetó con fuerza. No lo harás solo, murmuró. Entonces moriremos juntos. Pero en ese instante, algo cambió. La grieta se detuvo. El aire se congeló. Una voz, profunda como la noche, resonó sin sonido. ¿Amor? ¿Sacrificio? El monstruo dudaba. Clara y Marcos, abrazados, cerraron los ojos. No por miedo, sino por decisión. Una luz emergió del suelo. Blanca. Pura. Dolorosa. Y cuando volvieron a abrir los ojos, estaban en su casa. En su cama. Juntos. Sanos. Pero algo no estaba bien. En la ventana, una figura observaba. El prestamista. Sin ojos. Sin boca. Pero sonriendo. Porque las deudas, las verdaderas, nunca desaparecen. Solo se transforman. El reloj del salón marcaba las 3 en punto. Las manecillas no se movían. Estaban clavadas. Como si el tiempo hubiera sido sellado en aquel instante. Clara se levantó lentamente. Sus pasos eran suaves. Pero cada crujido de la madera bajo sus pies retumbaba como un grito en la noche. Marcos la siguió con la mirada. Notó algo en su nuca. Una marca. Una espiral oscura. Como quemada en su piel. ¿Siempre tuviste eso?, preguntó en voz baja. Clara se tocó el cuello. Y al hacerlo, se estremeció. No lo sé, dijo. Pero algo en su tono no era sincero. El aire de la habitación estaba más frío. Mucho más. Y sin embargo, una gota de sudor descendía por la espalda de Marcos. Fue entonces cuando el televisor se encendió solo. Pantalla negra. Estática. Y luego, una imagen. El interior de la casa. Ellos dos. Durmiendo en la cama. Pero grabados desde afuera. Como si alguien los observara desde la ventana. Esto es de anoche, susurró Clara. Nos están viendo. Marcos corrió a la puerta. Estaba cerrada. Clavada desde fuera. Clara intentó romper la ventana. Pero el cristal no reaccionaba. No se rompía. No vibraba. Era como si no existiera. Del televisor emergió un sonido. No era voz. Era respiración. Profunda. Rítmica. Monstruosa. Y entonces se escuchó una frase. Clara. Como si fuera susurrada justo detrás de ellos. Os dejé marchar. Pero ahora vivís en mí. La casa no era suya. Nunca lo fue. Ellos ya no estaban en su mundo. Sino en el interior del monstruo.
donde el amor fue usado como llave. Y el sacrificio selló la puerta. Clara se volvió lentamente hacia Marcos. Sus ojos ya no reflejaban miedo, sino una comprensión helada. Profunda. Irreversible. Entonces nunca salimos, murmuró. No fue un sueño. Fue una ilusión de libertad. Marcos se dejó caer al suelo. Su cuerpo temblaba. Su respiración era cortante. La habitación parecía encoger. Cada pared susurraba. Voces superpuestas. Sus propias voces. Repitiendo los mismos momentos. Las mismas frases. Una y otra vez. Una risa baja se filtró desde las tuberías. Luego desde las paredes. Desde el suelo. Era el prestamista. O lo que había detrás de él. Cada decisión os acercó más. Dijo la voz. Cada paso fue guiado. Cada emoción, saboreada. Ahora sois parte del ciclo. Una historia más para contar. La casa comenzó a cambiar. El papel de las paredes se despegaba, revelando una carne gris y palpitante. Las lámparas se apagaban una a una. Y en medio de la oscuridad, una puerta se abrió. Una puerta que no estaba allí antes. Alta. Oscura. Silenciosa. Clara y Marcos se miraron. No había opciones. No había salida. Solo quedaba avanzar. Tomados de la mano. Cruzaron el umbral. Y al otro lado. Una voz los esperaba. Una voz conocida. La de Clara. Susurrando desde una eternidad que ya no era suya. Bienvenidos al ciclo. Ahora, contad vuestra historia. Las sombras se cerraron tras ellos. La puerta desapareció. Como si nunca hubiese estado allí. Silencio. Oscuro. Infinito. Y entonces, luz. Una tenue llama flotando en la oscuridad. Como una luciérnaga atrapada en un abismo. Frente a ellos. Una sala circular. Repleta de rostros. Rostros conocidos. Y otros, irreconocibles. Todos congelados en un instante de horror. Como si fueran parte de una galería macabra. Clara soltó la mano de Marcos. Sus pasos eran firmes ahora. Como si ya supiera que venía. Cada historia aquí vivida. Queda grabada. Dijo una voz sin boca. Para advertir. O para atraer. Una silla se formó del suelo. De madera. De hueso. Clara se sentó. Lo miró. Y sonrió con tristeza. Es nuestra historia ahora. Pero no será la última. Marcos comprendió. Ya no eran víctimas. Eran testigos. Narradores del terror. Guardianes del ciclo. Y mientras comenzaban a hablar. Mientras sus palabras daban forma a su relato. Una nueva puerta se abría. En el otro extremo de la sala. Alguien más llegaba. Otra deuda. Otro sacrificio. Otra historia por contar. Y así. El ciclo continuó. Silencioso. Eterno. Implacable.